Lo que esto demuestra es, primero, que hay una connivencia y una alineación de los grandes emporios de las telecomunicaciones, los emporios mediáticos, las grandes transnacionales hoy de las nuevas tecnologías, con las decisiones del gobierno de Estados Unidos. Lo irónico del caso es que unas 24 horas después, cuando hubo una denuncia internacional, cuando el tema del bloqueo se aduce y nosotros lo reflejamos y lo condenamos como la causa de este apagón informativo, pues Google devuelve la cuenta sin dar ninguna explicación.